Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de encuentros, de entrevistas virtuales, que nos vienen honrando con prestigiosos encuentros, y en este caso quizás tal vez este que sea llamado uno de los más importantes, entendiendo de que con quien tenemos la oportunidad de hablar hoy no es solamente una figura intelectual de renombre internacional, sino fundamentalmente una persona que tiene una vocación militante, una vocación transformadora de esa realidad. Por lo tanto, el mote de intelectual le queda en una talla total y absoluta. En este sentido, quien nos acompaña el día de hoy es el amigo Carlos Taibo, ¿sí? Que me ha sabido corregir en cuanto a que no lo llame español, que es la referencia más simple que tenemos de este lado del continente. Carlos, lo de español no te queda, no te queda la talla, no te queda el moño. Me resulta un poco extraño porque, claro, cuando aquí en España me presentan, nadie dice que soy español, se da por descontado. Entonces, verme calificado como español me resulta un poco extraño, siquiera solo sea por una razón. La mayoría de las versiones de España que conozco no me gustan. Y en ese escenario prefiero rehuir la condición de español. El otro día, cuando compartimos un intercambio epistolar, yo te dije que puestos a buscar alguna identificación me sentía más gallego de Galicia, pero admito también que esta identificación no deja de arrastrar sus problemas, como cualquier identificación de carácter étnico. Algo de esto sabéis también en la Argentina, como no, habida cuenta de vuestros múltiples orígenes de gentes cuyos antepasados proceden de los últimos rincones del planeta. Tal cual, sí, sí, es así. Así que bueno, en honor a la verdad, tu origen es gallego y bueno, insisto, un placer y nuevamente no me canso de manifestar el agradecimiento por esta oportunidad. Carlos, y como te decía, nosotros venimos siguiendo tu trabajo hace mucho, venimos estudiando todas y cada una, o al menos las que hemos podido acceder de tus conferencias. Aún no hemos podido, bueno, por una cuestión de costos, acceder a libros tuyos, ¿sí? Sé que sos autor de muchos libros que en su gran mayoría estarían dedicados a lo que hace al decrecimiento, lo que hace al colapso, y que son temas que realmente tienen una importancia y una vigencia fundamental. Nosotros, como te decía, Sabes que algunos de hace un ellos están rato, publicados en la sí, Argentina, Juan Carlos. Algunos están publicados en la Argentina y en Chile. sí, sí. Sí, 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 sí. Nosotros, de hecho, tenemos contacto con algunas editoriales y estamos tratando de conseguirlos, pero bueno, nosotros estamos en la provincia de Misiones, estamos en lo que es la periferia. Dios atiende en todas partes, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Este, Así que bueno, Carlos. Mira, yo tengo ganas de preguntarte un montón de cosas porque cualquier comentario tuyo sobre el tema que te proponga tiene un valor extraordinario, siempre. Pero elegí, más allá de lo que vengo haciendo habitualmente, que es interrogar acerca de la mirada sobre Latinoamérica en general, elegí llevarte a un terreno distinto, ¿no? Todo lo que vengo escuchando sobre tu trabajo me lleva en lo personal a meditar mi acción cotidiana en territorio. Y quiero contarte en este sentido para ponerte en contexto y para que nos ayudes a nosotros a pensar Latinoamérica, pero desde ahí, desde el territorio. Nosotros estamos en un pueblito que se llama Cerro Corá. Estamos a 50 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, que es la ciudad de Posadas, en una provincia bueno, que es periférica de la República Argentina. Somos frontera con Brasil, con Paraguay. Nosotros conservamos en esta provincia la mayor cantidad de biodiversidad de la República Argentina, ¿sí? Nosotros preservamos gran parte de lo que es la selva paranaense. De hecho, en este momento te estamos hablando un poco desde ahí. Vivimos en el medio del monte, vivimos en la selva. Y
nosotros hemos venido estudiando este territorio a partir de las condiciones que se están dando y que tal vez podrían sintetizarse en un antiguo ya y persistente éxodo rural. Y yo creo que describiéndote esto, te estoy describiendo la situación de Latinoamérica, ¿no? Y ahora, en los últimos 4, 5, 10 años a lo sumo, viene un fenómeno nuevo que se está expandiendo, que es el éxodo urbano. Gente de la ciudad que está intentando volver al campo, pero ya no son campesinos, sino tal vez nietos de esos campesinos que vienen con una impronta bueno, de recuperar algo de la vida que han perdido fruto de la explotación en las ciudades, en la búsqueda de algo de una vida más tranquila, llamémoslo así, ¿no? Pero sin la preparación técnica, sin ese bagaje de conocimiento que han sabido tener sus abuelos. Y hemos visto, lamentablemente, que prácticamente un 90% son experiencias que fracasan, fundamentalmente por esa falta de rusticidad, llamémoslo de esa manera. Es un pueblito muy pequeño de unos 8.000 habitantes que realmente goza de todas las cualidades de un pueblito rural, sin romantizarlo, porque bueno, hablamos de una población y sobre todo un campesinado muy pobre y que se está resintiendo fuertemente con todo lo que nos está sucediendo, sobre todo a partir de este gobierno nacional desquiciado que nos está llevando a una catástrofe social inédita. Eh, y a todo esto que te estoy comentando se le suma la catástrofe medioambiental. Como te decía fuera del aire, hace 2 o 3 años tuvimos incendios de proporciones épicas realmente. eh, Hace una semana aproximadamente todo eso pareció revivir con lo que está sucediendo en Río Grande do Sul, que hemos tenido incendios de proporciones inmensas también. Nuestra provincia, por ser limítrofe, estuvo 2 o 3 días cubierta de humo por los incendios en todo lo que refiere a la mata atlántica. Y realmente la situación es muy grave y sin embargo, fundamentalmente atendiendo a todo lo que nos ofrece tu mirada, tu trabajo, vemos cómo estos pueblitos rurales encierran también condiciones privilegiadas a la hora de observar el devenir que se propone con todo este desastre planetario. Carlos, en este sentido, ¿no es cierto? A la hora de pensar situaciones en territorio como esta, ¿a qué debemos atenernos? ¿Qué nos significaría a nosotros el decrecimiento? Lo primero que debo subrayar es que el relato que acabas de formular no es desconocido en España. A buen seguro que las circunstancias son diferentes, pero en España se habla de un tiempo esta parte de la España vaciada. Primero se hablaba de la España vacía, pero ahora hemos agregado vaciada porque parece que esto es el producto de una operación consciente, urdida desde los grandes estamentos de poder y que permite que amplísimas zonas rurales se despueblen al tiempo que la población se acumula en las costas o en un puñado de grandes ciudades. También hay un elemento importante que nos obliga a tomar en consideración las muchas carencias que el discurso de la izquierda tradicional muestra en relación con el campesinado. Cuando acabas de mencionar el hecho de que en ese mundo rural en el que vives hay determinados activos interesantes, lo que me viene inmediatamente a la cabeza son las culturas precapitalistas, culturas que no están lastradas por la lógica de la acumulación, del beneficio, del crecimiento, del interés, de la insolidaridad. Ya sé que estoy romantizando un poco la condición de estas culturas, pero me parece que en el escenario en el que estamos, los valores consiguientes son extremadamente importantes. Y, en fin, me interesa subrayar también el peso de la necesidad urgente de reflexionar desde lo local. Cuando yo hablo de estas materias en España, invito a las gentes que me escuchan a estudiar en detalle cuál es la condición del lugar en el que viven, a examinar, por ejemplo,
cuáles son los efectos posibles de un colapso general sobre el lugar en el que viven, que puede ser un pueblito, una comarca, una provincia, una región, porque si no sabemos lo que se nos echa encima, si no tenemos un conocimiento expreso, difícilmente podremos hacer las cosas de manera razonable. Me preguntas qué aporta el decrecimiento a un escenario como el vuestro. Lo primero que debo subrayar es que, a mi entender, la perspectiva del decrecimiento se perfiló para su aplicación en los países ricos del norte opulento. No estamos reivindicando que decrezcan las poblaciones que viven en los países del sur, pero tengo que admitir, bien lo sabes, Juan Carlos, que estas categorías del norte y del sur son bastante evanescentes y manipulables. Hay un sur en el norte de la misma manera que hay un norte en el sur, pero me parece que por detrás de la perspectiva del decrecimiento lo que hay en lugar central es un proceso de lo que voy a describir como colonización a la inversa, de aprendizaje en el norte de muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que tendemos a describir como primitivos y atrasados y que, sin embargo, históricamente han conseguido mantener una relación fluida y civilizada con el medio natural. Repito que no estamos diciendo que las poblaciones de los países del sur deben reducir sus niveles de producción y de consumo. Lo más urgente es que lo hagamos en el norte rico. Pero es cierto que por detrás hay una comunidad de intereses que se asienta en muchos de los principios de esas culturas capitalistas que he invocado hace un momento, en el apoyo mutuo solidario, por ejemplo, en la acción directa, en la autogestión desde la base, que son los principios clásicos del pensamiento anarquista libertario, aunque ya no sé si este adjetivo en la Argentina hoy se puede utilizar sin generar confusiones terminológicas. Sí, tal cual. La palabra libertario últimamente viene siendo muy manoseada. Y cómo pensás? Porque acá, por ejemplo, volviendo a mi Cerro Corá, a mi pueblito, bueno, la urbe más cercana es, insisto, la ciudad capital, la ciudad de Posadas, que viene creciendo desmesuradamente, fruto del éxodo rural justamente y que hoy está mostrando señales claras bueno, del colapso en general en varios órdenes. Y yo escuché muchas veces de tu parte hablar de ruralizar las ciudades. A nosotros de repente se nos había ocurrido en su momento que nosotros acá, en esta localidad de Cerro Corá, siendo prácticamente uno de los primeros pueblitos rurales lindantes con la gran ciudad, tal vez se trate de pensar en producciones agroecológicas que sean capaces de abastecer a esta gran ciudad, ¿sí? Entendiendo que estas grandes ciudades tienen como consumo en gran medida productos que no se producen en la provincia pero tal vez me esté quedando corto entendiendo este concepto tuyo de ruralizar la ciudad, Mm. que no remite necesariamente a pensar en lo urbano cercano, o sí. ¿Cómo comprender ese concepto de ruralizar la ciudad? Debo confesar, Juan Carlos, que últimamente prefiero emplear el término recampesinizar antes que reruralizar, porque lo de reruralizar puede ser una expresión un poco neutra, escasamente rica en términos de vida humana. Lo de recampesinizar me parece que implica recuperar determinada percepción del mundo, determinado tipo de prácticas que son extremadamente urgentes en su aplicación en un escenario de precolapso como es aquel en el que estamos. Yo entiendo que muchas gentes que me escuchan piensen que todo lo que estoy reivindicando guarda relación con la acción en el mundo rural. Naturalmente tenemos que actuar en las ciudades. ¿Y cómo debemos hacerlo? En primer lugar, reduciendo su población, porque muchas de estas ciudades se han ido visiblemente de las manos. La ciudad en la que vivo y en la que estoy ahora, Madrid, tiene 5 o 6 millones de habitantes. Esto es ecológicamente insostenible. En segundo lugar, tenemos, en efecto,
que reruralizar o recampesinizar las ciudades. Yo he contado muchas veces que en la ciudad de París, a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se consumían procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden de las propias ciudades o de sus alrededores más inmediatos? Un 1%, por utilizar una cifra que probablemente da cuenta de la realidad. Tenemos que trabajar también por difuminar los límites entre el mundo rural y el mundo urbano, que a menudo son visibles. Vuelvo al caso de Madrid. Acaba Madrid y lo que empieza es el desierto. Yo procedo de Galicia. Esto no ocurre en Galicia. No es una virtud. Es una circunstancia espontánea de la vida y del hábitat. Pero es muy difícil determinar dónde acaba una ciudad en Galicia y dónde termina el mundo rural porque se ensamblan de manera perfecta. Bueno, hay que trabajar también por colectivizar una buena parte de las industrias que a buen seguro seguirán existiendo en el mundo urbano, en el buen entendido de que cuando hablamos también, y lo hacemos a menudo, de desindustrialización, tendríamos que identificar de manera precisa cuál es el fenómeno. Por ejemplo, la agroecología reclama cierto tipo de industrialización, que es muy distinto del vinculado con las grandes empresas extractivas, con el uso de materias primas cada vez más escasas. Tenemos que apostar por una industrialización diferente, pero en cualquier caso me interesa subrayar que aunque yo entiendo que un elemento central de nuestra acción es recampesinizar nuestras sociedades, en la Argentina como aquí en Europa, esto no implica dejar a su suerte las ciudades. Tendremos que apostar también por transformaciones radicales en las ciudades. Y digo que tendremos que hacerlo no en virtud de un prurito ideológico, sino de la certificación de que el planeta se nos va y de que tenemos que pensar también cómo vamos a alimentar a los 6 millones de habitantes de Madrid. Aunque pasen a ser 3, el problema seguirá siendo muy enjundioso. ¿Cómo ves en este sentido? Es tremendo lo que estás planteando y comparto al 100%, ¿no? Y se me presenta de repente el rol que cumpliría en tamaña tarea los estados, ¿no? O sea, ¿cuál sería su participación en todo esto en tanto y en cuanto persistan en las cualidades que nos ha impuesto este neoliberalismo, donde tenemos estados desfinanciados, donde tenemos estados que están muchas veces más para disimular o para emular una institucionalidad y un orden, y sin embargo son fachadas que en la práctica nunca terminan resolviéndole nada a nadie. Y hay obviamente un incremento en este abismo de esta crisis política enorme, de esta desconfianza generalizada, entendiendo al Estado como tal vez no desde el punto de vista más teórico, sino viéndolo por ahí desde un lugar más humano y más cercano, en cuanto a gente que muchas veces, sobre todo en el ámbito provincial, eh, muchas veces se trata de personas que tienen la mejor predisposición y la mejor buena voluntad, pero con una herramienta que es total y absolutamente inconducente y caduca para estas problemáticas. ¿Cuál sería el rol de los estados en las provincias? No sé si me explico, no a nivel nacional, que evidentemente tiene otros intereses y otras miradas, pero acá en Misiones realmente es una de las grandes interrogantes que tenemos. ¿Cómo va a participar el Estado frente a estos desafíos? Me resulta difícil liberarme de mis preconceptos libertarios, anarquistas en relación con el Estado, aunque admito que propones una discusión interesante que plantearía reglas del juego diferentes, sino que respecta al Estado, concebido como un gigantesco espacio con los ministerios, la capital, las Fuerzas Armadas, la policía, y el Estado más próximo, vamos a suponer que es tal, en el ámbito local o en el ámbito provincial. Me resulta difícil, sin embargo, separar lo uno y lo otro. A ver,
En la obra de Marx hay dos conceptos diferentes de Estado. El primero entiende que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante. No debemos olvidarlo. Y el segundo llama la atención sobre la condición parasitaria del grupo humano que está en el Estado, que chupa en provecho propio los recursos que debieran ser comunes. Pero para Marx es evidente que el Estado es una instancia ajena y enfrentada a la sociedad. Y esta perspectiva de Marx es claramente libertaria. Cuando yo pienso en lo contrario del Estado, pienso en la comunidad. La comunidad, en esencia, se caracteriza porque está autocentrada y autogestionada, dos rasgos que no corresponden, en cambio, a la institución Estado. Has mencionado cómo el proyecto neoliberal, en realidad el proyecto liberal, tiende a rebajar las atribuciones económicas y sociales de la institución Estado. Ojo, esas atribuciones tenían mucho que ver no con un proyecto filantrópico y generoso, sino con la necesidad de reproducir la fuerza de trabajo. Pero no debemos olvidar que ese mismo proyecto liberal o neoliberal no le ha hecho ascos en modo alguno al crecimiento de la dimensión represiva, militar, policial, autoritaria característica de la institución Estado. Uno de mis libros que está publicado en la Argentina se titula Ecofascismo. Y en ese libro sostengo la tesis de que infelizmente el Estado parece la instancia más apropiada para sacar adelante un proyecto de ecofascismo encaminado a reservar a una minoría escueta de la población, en provecho de una minoría escueta de la población, recursos manifiestamente escasos. Tenemos que prestar mucha atención a esta dimensión porque sospecho que si no, se nos estará escapando algo principal en el diseño que los grandes del planeta atribuyen hoy a la institución Estado. En fin, he mencionado antes una palabra que para mí es vital a efectos de comprender este debate: autogestión. Cualquier espacio ganado para la autogestión es, a mi entender, un espacio perdido por la institución Estado. Y viceversa, cualquier espacio ganado por esta institución es un espacio de pérdida en materia de autogestión. Por eso lo que estoy intentando decir, acudiendo a tu pregunta, es que en el ámbito local o provincial la autogestión es el antídoto adecuado para cancelar las muchas dimensiones negativas propias de la dimensión Estado y para revitalizar aquellas que eventualmente pueda presentar esta institución. Que todo eso incluso se dirime en términos de la resolución efectiva de problemas, ¿no? Salir de esta dependencia de mendicidad frente al Estado y encontrar los mecanismos de reencuentro ciudadano, de reencuentro participativo, para la resolución efectiva de los problemas. Creo que tal vez esa sea la unidad de medida, en tanto y en cuanto Mm. nosotros como pueblo encontremos formas de resolver los problemas, la participación o no del Estado, ya sea en primera, segunda o novena instancia, es ya superflua e intrascendente. Así Y que en ese sí, claramente. terreno, y en ese terreno, Juan Carlos, yo creo que por una vez jugáis con ventaja en los países del sur. ¿Por qué? Porque esas culturas precapitalistas que he mencionado conservan un vigor que ha desaparecido en los países ricos del norte. En España había una cultura precapitalista muy clara, anclada hace 80 años. Yo he sostenido muchas veces que el vigor del movimiento anarquista español anterior a la guerra civil iniciada en 1936 tiene mucho que ver con el hecho de que la mayoría de los militantes de ese movimiento procedían del mundo rural, con lo cual bebían de culturas de trabajo colectivo, de apoyo mutuo solidario, que impregnaban poderosamente sus organizaciones. Esas culturas en los países ricos del norte, no voy a decir que han desaparecido por completo, pero paradójicamente, si perviven, si existen, en muchos escenarios es gracias a la llegada de inmigrantes procedentes de los países del sur, que traen la cultura precapitalista en su cabeza, aunque a menudo no sean conscientes de lo que hacen. Con lo cual, repito la cláusula, creo que por una vez en los países del sur estáis en mejores condiciones para afrontar determinados problemas
que aquí en el norte, donde, por ejemplo, la institución Estado es un mastodonte muy asentado, con capacidades de control y de represión. Hay una interrogante y una tesis que yo vengo construyendo hace unos años ya, y es que qué tan probable, me interesa sobremanera tu opinión sobre esto, qué tan probable es que el, el siglo XXI tenga que ver con la impronta o la aparición en escena de una nueva clase social dirigente, entendiendo bueno, que la mayoría de las corrientes de izquierda proponían a la clase obrera, sobre todo en el siglo XXI, como la clase social dirigente de un proceso revolucionario y de transformación. Yo tengo la hipótesis que en este contexto de colapso, de pico del petróleo, de crisis ambiental, tal vez la clase social llamada a ser dirigente de un proceso revolucionario sea en esta oportunidad el campesinado, entendiendo que es la clase social que aún conserva un vínculo y un conocimiento acerca bueno, de la naturaleza, de sus cualidades, de sus requisitos, siempre entendiendo al pequeño campesino, ¿no? Entendiendo al minifundio, a la familia campesina, y entendiendo, bueno, justamente estas condiciones que hacen a sus cualidades naturales como ser social y justamente como herramienta para la sociedad toda, ¿no? En cuanto a la coincidencia que existe en la actualidad en cuanto a las demandas que tenemos frente a los desafíos existentes. ¿Cómo evaluás vos esta hipótesis? ¿Qué tan disparatada sería? No creo que sea disparatada. Lo que entiendo es que debemos alejarnos de cualquier perspectiva que sugiera que va a haber un grupo humano claramente connotado que va a dirigir un proceso revolucionario de transformación saludable. Me contentaré con señalar algo de esto, lo he anunciado antes, que la mayoría de las versiones de lo que convencionalmente se entiende por izquierda han despreciado al campesinado, han entendido que era un grupo humano retrógrado, reaccionario, que había que dejar atrás. Esto es muy evidente en la obra de Marx, o en el grueso de la obra de Marx, porque en sus últimos años Marx recapacitó sobre estas cuestiones y llegó a conclusiones diferentes. Hace 3 o 4 años publiqué en España un libro sobre el Marx tardío, el Marx de los 10 últimos años, y me percaté con sorpresa de que apenas había bibliografía sobre la relación de Marx con el campesinado. ¿Por qué? Porque Marx despreciaba al campesinado. Basta con leer el Manifiesto Comunista. Para Marx, la burguesía es la clase social que está llamada a generar las condiciones que permitirán el tránsito posterior al socialismo y al comunismo. El campesinado no interesa. Ojo, en el propio mundo anarquista, la condición del campesinado presenta perfiles un poco nebulosos. Es verdad que los clásicos anarquistas del 19 conciben un sujeto revolucionario en el que se dan cita el proletariado, el campesinado, determinados segmentos del artesanado, el lumpen proletariado. Pero en los hechos, la mayoría de los movimientos anarquistas fueron movimientos urbanos, claramente vinculados con las chimeneas, con las fábricas, con las ciudades, de tal suerte que el problema también está presente ahí. Cuando hace unos minutos me referí a cómo en el norte rico han desaparecido las culturas precapitalistas, sugerí que si hoy tienen alguna presencia, llega de la mano de gentes procedentes de los países del sur y me atreveré a agregar de espacios rurales de los países del sur, que conservan esos elementos precapitalistas de apoyo mutuo, solidario, de autogestión. Y en este sentido, creo que lo menos que se puede decir es que buena parte del campesinado en todo el planeta conserva hábitos de autonomía que hemos perdido los habitantes de las ciudades. Y esto hace que la posición de los campesinos, si son capaces, claro, de acrecentar esos hábitos y de generar redes entre sí, algo que a menudo no sucede, es infinitamente mejor que la de los habitantes de las ciudades. Con lo cual, admito que el pensamiento que has propuesto
tiene visos de verosimilitud. En cualquier caso, hay que recuperar la capacidad revolucionaria vinculable con el campesinado. Tú sabes con certeza, Juan Carlos, que durante la Guerra Civil Española hubo un activo proceso en la zona republicana de colectivización que afectó ciertamente a las grandes industrias en Cataluña, pero a muchísimas áreas rurales que demostraron que era posible, por cierto, gestionar una sociedad compleja sin el concurso de capataces, empresarios o burócratas. Y esto creo que conviene que lo vinculemos una vez más con la presencia de una cultura precapitalista. Ya sé que me dirás que la cultura precapitalista en muchos espacios de los países del sur también ha experimentado agresiones muy fuertes, de tal manera que su condición no es particularmente exultante. Bueno, me contentaré con señalar que menos exultante es la condición de esa cultura en los países ricos del norte. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo hoy mientras escuchaba, eh, incluso algunas de tus ponencias en otras conferencias que habías dado, ¿no? En algún momento mencionabas la necesidad de la alegría, ¿no? No recuerdo bien en qué contexto estaba, ¿no? Pero de que esa transformación tenía que estar asignada por la alegría, no solo por la organización en el marco de la democracia directa. Y la imagen inmediata que me vino fue justamente en la experiencia catastrófica que tuvimos acá en nuestro pueblito con los incendios que te contaba hoy, donde no solamente se produjo una organización espontánea de muchísimos, pero muchísimos, y me atrevo a decir, la gran mayoría de los vecinos del pueblo, sino que también y de manera espontánea y natural de literal cientos de personas que se atrevieron a dejar la gran ciudad para venir incluso hasta con lo que tenían puesto, con los vehículos que tenían. eh, se organizaban de manera espontánea grupos de WhatsApp que convocaban, entendiendo, bueno, que había determinada cantidad de vehículos, el que se quería sumar y venían autos repletos de gente con ánimo de colaborar en lo que sea y todo con la espontaneidad, ¿no? Que yo creo que tal vez, seguramente estarás de acuerdo, que un poco va a ser la misma aceleración de este proceso de colapso lo que vaya creando naturalmente, de alguna manera, las condiciones de tránsito hacia la autogestión, hacia Ujú, el recupero de la comunidad y la resolución efectiva de los problemas, ¿no? Por lo ujú, tanto, tal vez nos queda meditar en ambos lados del planeta, bueno, que las discusiones respecto al rol que puedan tener los estados, al menos en la construcción de poder en territorio, sea quizás inconducente, dado que en tanto y en cuanto no sean capaces de resolver los problemas efectivos, entendiendo agua, alimento, vivienda, incendios, directamente pasan de forma casi natural a un segundo plano. Los problemas que nosotros estamos teniendo en la República Argentina son enormes y por lo que vos contabas, no hay demasiada diferencia con lo que está sucediendo por allá también, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos un contexto que es preocupante. Ahora el presidente de la República Argentina decidió que la industria de fabricaciones militares en la Argentina empiece a fabricar municiones para OTAN, lo cual nos pone a nosotros en un escenario bélico que nadie pidió, obviamente, y que realmente está generando mucha preocupación. ¿Cuál es tu lectura, Carlos, respecto al devenir en cuanto a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia? bueno, déjame que antes recupere algo que suelo decir en las charlas y que tiene que ver con esto de la alegría. Probablemente tú me has escuchado en alguna ocasión recomendar la lectura de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la Claro. versión castellana, yo no sé si la obra está publicada en la Argentina, el libro se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio
de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que en escenarios de catástrofe los integrantes de las clases populares reaccionan con eficacia, con solidaridad y con alegría. ¿Por qué? Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que con ocasión de un terremoto en la Ciudad de México buena parte de la población reaccione con alegría? Porque redescubren la comunidad, redescubren eso que está en algún lugar recóndito de su cabeza, pero que comúnmente no aparece. Y lo hacen, y es importante que lo subrayaste antes, no en virtud de un prurito ideológico, de haber leído a Marx, a Bakunin o a Kropotkin, sino de resultas de una certificación biológica de que las respuestas colectivas solidarias son infinitamente más eficientes que las que pasan por los canales habituales que preconizan los gobernantes y quienes están por detrás de los gobernantes entre nosotros. Tú sabes probablemente, Juan Carlos, que yo he trabajado 30 años en la universidad sobre Rusia. Debo confesar, sin embargo, humildemente que este conflicto me ha pillado un poco de lado. Yo era absolutamente incapaz de prever que podía llegarse a semejantes cotas de barbarie. Y me interesa subrayar en primer lugar esta dimensión, porque creo que muchas veces analizamos conflictos como este y otros desde una perspectiva geoestratégica, geoeconómico, y olvidamos el sufrimiento ingente de las personas. En Rusia y en Ucrania están muriendo cada día muchos jóvenes. Y parece que a los gobernantes de un lado y del otro esto no les preocupa. A buen seguro que tampoco preocupa en la Unión Europea y menos en Estados Unidos. Estados Unidos, entiendo yo, que es el principal interesado en que este conflicto prosiga en el tiempo. ¿Por qué? Porque debilita a Rusia, coloca en una situación muy delicada a China, también pone en un brete a la Unión Europea y mueve descaradamente el carro de los intereses de la industria norteamericana en el terreno de la energía y de la venta de armas, con lo cual está servida la conclusión de que si Estados Unidos sigue imponiendo las reglas del juego, y es lo que ocurre hoy, tendremos guerra para mucho tiempo. Claro, tampoco quiero ocultar que la condición del presidente ruso de estas horas no invita precisamente al optimismo y a la solidaridad. Muchas veces pregunto a gentes que no se han percatado de quién es Putin, cuál es la condición de clase de Putin. Lo que está por detrás de Putin es el universo lacerante de los oligarcas, de los magnates, en uno de los países más desiguales del planeta. Por cierto, si América Latina era el escenario planetario con mayores desigualdades, le ha parecido un competidor eficiente en el este del continente europeo, porque las desigualdades son de nuevo extremas. Pero claro, quienes ponen los muertos, y vuelvo a lo de antes, son los ucranianos y los rusos, y los demás seguimos mirando hacia otro lado. Lo hacemos con la Franja de Gaza. Yo lo he dicho muchas veces, Juan Carlos, quienes están asesinando niños, mujeres, ancianos y adultos en Gaza no son los soldados israelíes, somos nosotros, los habitantes de los países ricos del norte opulento, que para garantizar la preservación de nuestros privilegios, de nuestro nivel de vida, preferimos mirar hacia otro lado cuando nuestro policía regional en el Oriente Próximo saca adelante un genocidio en toda regla. Y en el fondo lo que a mí me sorprende es la debilidad extrema de los movimientos de contestación de todo esto. Tú te preguntarás, ¿en España qué contestación hay en lo que respecta a Ucrania o a Gaza? Extremadamente liviana. En el mejor de los casos, podemos presumir de que los medios de incomunicación no son particularmente beligerantes en comparación con lo que ocurre en otros países del entorno, pero las manifestaciones en solidaridad con Gaza, que eran numerosas y relativamente importantes hace unos meses, hoy con toda evidencia ya no lo son. Y esto nos obliga a realizar una reflexión cruda sobre dónde tenemos puesta la cabeza. Con toda evidencia no es en la solidaridad con los desfavorecidos del planeta. Y cuánto dolor Gaza, ¿no? Yo creo que incluso es de considerar que no es lejana la idea de pensar que se entiende cual advertencia, ¿no? Yo creo que
los centros de poder están considerando hacer de América Latina también un Gaza. Y bueno, eso es más que preocupante, no solo en términos de las reacciones de manifestación solidaria, sino entendiendo de que es una realidad que podemos tenerla a la vuelta de la esquina de un día para otro, ¿no? Y La no hay tenéis, demasiados Juan elementos Carlos, para eso. la tenéis Sí, en la forma de eso que ha empezado a llamarse las áreas de sacrificio, las zonas de la industria extractivista, que en esencia se caracterizan porque las poblaciones autóctonas son expulsadas, en su caso, si es preciso, masacradas. No es un proyecto de futuro, es una realidad ya consistente en buena parte de América Latina, claro que sí. tremendo, tremendo, porque tal y como lo estás planteando ahora, eh, me habla también de un proceso de acostumbramiento al que venimos siendo sometidos, ¿no? De acostumbrarse al empeoramiento de las condiciones donde hoy tenemos esta marginalidad y esta violencia y que mañana se puede traducir tranquilamente en que lluevan bombas y bueno, y nos acostumbraremos aparentemente de acuerdo a esta lógica. Nosotros hace no mucho tiempo pudimos entrevistar a Juan Bordera y en una charla con él le supe plantear la hipótesis de que, volviendo otra vez a la idea de la agroecología, nosotros en la provincia de Misiones está institucionalizado, es decir, es un planteo institucional, gubernamental, de que la agroecología es el camino y tenemos muchas leyes que avalan ese sendero. Hace poco se prohibió el glifosato incluso para el uso no solo urbano, sino también rural. Eh, y en ese sentido, a Juan Bordera le planteaba la necesidad de ver qué es lo que había más allá de la agroecología. Es decir, la agroecología es el camino hacia dónde, ¿no? Porque las multinacionales como Monsanto también le vienen echando el ojo y se vienen relamiendo con la agroecología, que ellos no son ajenos a la crisis energética. Y, y en ese sentido, la hipótesis que le planteaba Juan, que por ahí compartíamos un poco las nociones, era de que si la agroecología es el camino, el destino debía ser la permacultura. Y quería consultarte un poco eso. ¿No es acaso la permacultura, entendiéndola con un contenido claramente de democracia directa, de acción directa y de participación colectiva y de organización, ¿no es acaso la permacultura, ese destino libertario de la humanidad? Importa mucho definir cuál es el escenario en el que se despliegan la agroecología o la permacultura. Y yo creo que razón. Tienes razón de nuevo por motivos biológicos. La propia agroecología acabará por resentirse de muchas de las circunstancias de agotamiento de recursos vinculadas con el colapso, con lo cual nos obligará a asumir posiciones aún más extremas como las que yo vinculo con la permacultura. Al principio de esta conversación, Juan Carlos, yo me referí a los problemas de la Iberia vaciada, de la España y el Portugal vaciados. Y cuando yo tengo que hablar de esta materia, llamo la atención sobre ese escenario de fondo, que debe caracterizarse por la presencia de varios principios. El primero es la recuperación de conocimientos que se están evaporando. Esto es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Te referiste antes a esos habitantes de las ciudades en la Argentina que acuden al mundo rural con conocimientos muy precarios. En España se suele llamar a estas personas los neorurales. Yo creo que describiste bien su condición. Muchas veces, pese a su buena voluntad, chocaban con la realidad objetiva de la vida campesina. Un segundo elemento importante es la búsqueda de la autosuficiencia. Lo que ha ocurrido en muchos espacios rurales en el planeta en los últimos 70, 80 años es que sociedades que eran autosuficientes han dejado de serlo. Necesitan suministros, abonos, un sinfín de procedimientos que por definición hoy tienen que llegar de fuera. Tercer elemento en España, lo que algunos llaman los concejos abiertos, formas de organización popular asamblearia que hunden sus raíces en la antigua Edad Media.
Yo me imagino que en la Argentina, aunque claro, las circunstancias históricas son distintas, hay algo que recuerda también a la figura de los concejos abiertos. Cuarto, lo de los bienes comunales. Aquellos bienes que dependen de los municipios y que pueden ser objeto de explotación colectiva. Esto es muy importante, recuperar lo colectivo, abandonar o al menos mitigar el peso de aquella modalidad de organización campesina que es estrictamente individual o familiar. Y quinto y último, la propia agroecología o la permacultura. He contado muchas veces que hace 3 o 4 años, en el verano, me invitaron a acudir a Ourense, una de las 4 capitales de provincia gallegas, para participar en una jornada que me pareció muy interesante. Se trataba de que personas que habían abandonado la ciudad de Ourense para pasar a vivir en el mundo rural en la provincia explicasen sus experiencias. Y esas experiencias eran todas muy interesantes, pero rápidamente me percaté de que todas ellas eran individuales. Bueno, cuando digo individuales, podían ser 2, 3 o 4 personas, pero no existía una red de relación entre esas experiencias. Si partimos de la certeza de que esas experiencias eran duras, difíciles, el hecho de que no se relacionasen entre sí hacía que la dureza y la dificultad fuese aún mayor. No podemos permitirnos esto. Un proyecto de reconstrucción de la vida campesina que se asiente de nuevo en lo individual o en lo estrictamente familiar, con todo el respeto por lo individual y por lo familiar, que tienen también sus virtudes. Sí, 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 yo también me hiciste también disparar que lo estamos viendo incluso en la experiencia local nuestra, de que hay ciertos virus ideológicos que son dignos de notar y que están generando perjuicio en este sentido. Y me refiero estrictamente a lo que se conoce como la New Age, ¿no? Que, Mm, que en esencia hace que quien venga de la ciudad venga con esa mirada idealista de un mundo mágico y libre ausente de problemas, ¿no? Y que lo he visto, me ha tocado observar eso, ¿no? De que la New Age parece ser esta suerte de nueva religión global que, bueno, que es tan enajenante y que trae tanta frustración y que me lleva otra vez a subrayar la necesidad de hacer observable una clase social objetiva que sea mm. un norte, que sea un arquetipo, ¿no? Obviamente, y coincido siempre con vos en esta cuestión de que no estamos hablando, cuando hablamos de clase social, de individuos, ¿no? Sino de las cualidades naturales de clase. Así Mm. que, mira, Carlos, yo me encuentro tan fascinado conversando todas estas cosas con vos Ah, porque la verdad que me enriquece un montón y así como a mí sé que hay infinidad de campesinos, de ama de casa y de obreros el en este lado del enriquecimiento es continente. mutuo, es mutuo, ¿eh? Así que, bueno, mira, nosotros en la provincia de Misiones somos 26.000 pequeños campesinos, familias campesinas, que, que representamos la mayor concentración de minifundios de la República Argentina. Aquí prácticamente no existe el latifundio, gracias a Dios, ni los grandes terratenientes. Y estamos atravesando un momento de crisis brutal que nos está deteriorando sobremanera, ¿sí? Sobre todo en términos materiales, de lo que hace un proceso muy acelerado de empobrecimiento y bueno, la estamos sufriendo bastante, no está fácil, ni mucho menos. Así que yo, ya con ánimos de cerrar, porque no quiero robarte más tiempo, creo que la manera más bella, tal vez, de poder cerrar esta charla sería pedirte como favor de que te dirijas a ellos, que seas capaz de ofrecer unas palabras para con esos campesinos que hoy están resistiendo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo dolor, con muchísima penuria, el permanecer junto a la tierra, permanecer junto
bueno, a su heredad y a sus ancestros en ese terruño y que bueno, que hoy están necesitando aliento. ¿Qué palabras tendría Carlos Taibo para con ellos? Yo sé que muchos campesinos, muchos de los habitantes de las zonas rurales se tienen escaso aprecio a sí mismos. Parece que piensan que el futuro, la prosperidad, el progreso, la riqueza, lo que merece ser apoyado es lo que surge en las ciudades. Creo que esto es un grave error. Tenemos que aprender y mucho de los campesinos. Hace un par de minutos has mencionado una palabra, minifundio, que me trae a la memoria una de las recomendaciones que suelo formular en mis charlas cuando me muevo por España o Portugal. Le digo a la gente, haced el favor de poneros de vez en cuando las gafas del colapso, de meditar en qué puede suponer el colapso en vuestra vida cotidiana o en lo que respecta a las grandes tesituras planetarias. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica de Galicia era el minifundio, el hecho de que la propiedad de la tierra esté tan compartimentada que las explotaciones son tan pequeñas que difícilmente resultan rentables. Vaya por dónde. Y tú has sugerido, creo, esta idea. En el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis ya no del latifundio, del monocultivo. Quien tiene una pequeña parcela planta allí papas, tomates, remolacha. En Galicia, grelos, navizas. Ojo que no estoy defendiendo ontológicamente el minifundio, que es en efecto en el caso gallego la fuente de muchos problemas. La emigración masiva de los gallegos tuvo que ver con el minifundio. Estoy subrayando cómo las circunstancias van a cambiar abruptamente, lo están haciendo ya en el escenario del colapso, de tal manera que vamos a tener que volver la mirada muchas veces a esos habitantes de las zonas rurales de los países del sur que solemos describir como primitivos y atrasados, para percatarnos de que probablemente los primitivos y los atrasados somos nosotros los habitantes ricos del norte, fundamentalmente radicados en las ciudades. Qué maravilla, qué maravilla. Claramente, muy alentador mensaje, Carlos. Bueno, nada, no quiero robarte más tiempo, la verdad que fue un placer y espero bueno, que se repita. O que Esperamos. nos conozcamos en la Argentina físicamente. ¡Oh! Es un montón, sí, ojalá. Dale, dale, que conozcan nuestra pequeña chacra acá que tenemos, bueno, 25 hectáreas donde nos dedicamos a investigar sobre agroecología, a difundir bueno, y a trabajar sobre todas estas ideas que hoy enriqueciste tanto, Carlos. Así que bueno, ya sea que nos volvamos a encontrar virtualmente o que te tengamos en persona acá, Dios mío, vas a tener que aprender a ir a tomar mate, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, Carlito querido, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia de vida, por tu lucha y por Bueno, ser un ejemplo para mí, para mis hijos y para todas las generaciones venideras. hasta la próxima.